Mi nombre es Mariela Muñoz Fuentes, soy directora del Centro Técnico Profesional, establecimiento que está ubicado en la comuna de Maipú y que atiende a alumnos desde primero básico hasta cuarto medio. El EdLab fue un encuentro que organizó la Fundación Chile, donde convocó a 60 profesores y directivos innovadores de todo nuestro país para que fuéramos embajadores de la innovación. Nos enseñaron distintas metodologías a cargo de 8 expertos nacionales e internacionales. Tuvimos la posibilidad de poder visitar y escuchar a cada uno de los expertos en una jornada que fue de repente un poco maratónica en la mañana, porque pasábamos de un set al otro set y después en la tarde ya podíamos participar en aquel taller que nosotros nos inscribimos. En el caso mío elegí el taller de Lisa Petit de diseño del pensamiento. The design challenge we're going to work on for the next 1 hour. Este es el desafío de diseño del que vamos a trabajar por la próxima 1 hora. Is how we're going to be able to bring courageous conversations to your schools. Es como vamos a ver cómo traer estas conversaciones corajudas o corajudas hacia nuestros colegios. Is to enhance instructional leadership. Para aumentar el liderazgo instruccional. But I just wanted you to get a look at this now so you could understand what these are and how you might use them. Quisiera que la revisen para que vean cómo se hace esto y cómo vamos a utilizarlas. My name is Lisa Patrides and I'm from ISCME. Mi nombre es Lisa Patrides y vengo de ISCME, el Instituto para el Estudio de la Administración del Conocimiento en Educación, y hemos desarrollado un proceso de colaboración en acción. Colaboración en acción incorpora el Design Thinking y es un modo de llevar a los actores de la educación, tanto profesores como directores de escuela y otros administradores, a resolver los problemas de la educación de manera real, que permite crear soluciones a estos problemas. De esta manera, tomas un desafío de diseño y realizas una lluvia de ideas y diseñas rápidamente prototipos o soluciones que se pueden testear en poco tiempo y refinarse para volver a modificarse y probarse. Es un modo mucho más rápido y una forma de prototipado expedita que permite crear soluciones a estos problemas. El Design Thinking se puede aplicar a todas las asignaturas del colegio. Puedes usarlo específicamente sobre el currículum si estás intentando crear, digamos, recursos educativos con profesores, por ejemplo, de matemáticas. O también se pueden usar si los directores intentan encontrar un mejor proceso o metodología para trabajar con los profesores alrededor del liderazgo pedagógico. Y de este modo, lo primero que puede hacer un profesor es quizás entrevistar a esos estudiantes para entender, desde un punto de vista empático, con qué luchan, en qué están interesados y cómo lo pueden superar. Por eso, el segundo paso sería realizar una lluvia de ideas sobre el tipo de diseño que podría realmente funcionar en este caso. La idea es hacer esta lluvia de ideas en un tiempo muy corto y muy rápido. Usualmente usamos notas adhesivas o algo similar para sacar la idea afuera. El siguiente paso sería agrupar estas ideas y categorizarlas. La siguiente etapa es prototipar, por lo que en algunos casos puede ser construir una réplica en 3D de cómo se vería el proceso. Una cosa es hablar sobre algo y otra cosa verlo. Y como educadores solemos hablar y escribir, pero cuando realmente tratas de construir algo con tus manos en el plano físico y mirarlo y explicarlo, aprendemos mucho más de ello. Se trataba de enseñarnos a nosotros una metodología a través de la cual pudiéramos identificar, trabajando en equipo, pudiéramos identificar una necesidad, identificar un problema, donde todos los participantes del taller teníamos la posibilidad de hablar de manera libre. Las conversaciones corajudas son aquellas conversaciones que de repente podríamos pensar que mejor no se dan porque son conversaciones difíciles, conversaciones en las cuales vamos a enfrentar situaciones que tal vez en algún minuto pudiéramos pensar que no tienen solución, que no estamos en un túnel y que no hay como una posibilidad de poder avanzar. Pero si los directores, los directivos, somos capaces de establecer esas conversaciones con los profesores, escuchando a los profesores y buscando en conjunto la mejora para la problemática que está existiendo, nuestro proceso y nuestro trabajo pedagógico en atención de los alumnos va a ser obviamente mejor. Y ahí usábamos los conceptos y sí. We're going to work together using design thinking. Vamos a trabajar juntos utilizando el diseño del pensamiento. And before we start, we have a rule that we say. Tenemos with una this regla. exercise. One is yes and.
The next rule is you can't be wrong. La primera es sí y la segunda es que no puede estar equivocado. En ese momento nosotros jugamos a que uno de nosotros era el profesor experto y el otro era el investigador. Los otros eran los investigadores. Cómo innovar en nuestras prácticas pedagógicas habituales. Me acuerdo que se repetía mucho el cómo cautivar al alumno de hoy, cómo innovar con una estrategia sin tener grandes recursos, cómo ser muy creativo en lo que yo estoy proponiéndome para poder recibir a ese alumno que tal vez es tan distinto a como nosotros fuimos en el momento en que fuimos alumnos. Los íbamos registrando en un post-it pequeño de color, ojalá una palabra o dos palabras, no más. Después de tener toda esta lluvia de ideas y todos nosotros con nuestros post-it ahí completos, los pegábamos en la pared, todo el grupo pegaba y después los organizábamos. Ahora podemos ver toda la imagen, todo el paisaje Of what these interviewees told us was important in these conversations. de lo que estos entrevistados nos dijeron que era importante de estas conversaciones. I want you to think about, so how might you design for these issues if money were no problem? Entonces, ¿cómo diseñarían en base a estos problemas si no tuvieran ningún problema de dinero? Cuando ella dice no piensen en el dinero, salieron muchas ideas igual y vimos que existía la posibilidad de hacer muchas cosas sin necesidad de tener la plata, que la plata no fuera un impedimento para poder avanzar en los proyectos que nosotros tenemos. The whole concept of design thinking is not just Solucionar el problema es tener el problema y posicionarse mucho más allá, en donde crees que puede estar la solución, y prototipar desde allí para volver un paso atrás. La solución con la que terminas es mucho mejor y va mucho más allá de la solución inmediata que pudiste haber tenido si solo hubieras estado tratando de resolver el problema y solo pensando. Tenemos que simbolizar a través de un esquema creado con materiales reutilizables. Nosotros pensamos que el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa para que podamos tomar decisiones compartidas en un ambiente de confianza y creer en los otros para obtener una oportunidad de desarrollo donde el alumno sea el beneficiado a través de sus aprendizajes y el logro de los objetivos. Yo siento que se visualiza lo que tú quieres hacer, no son palabras. Como lo trabajamos en conjunto, el problema es de todos, no es de uno. En esta era hay muchas cosas que están cambiando rápidamente. Los niños tienen acceso a la tecnología y a la información, pero hay ciertos problemas del siglo XXI que estamos enfrentando y los profesores necesitan ser mucho más flexibles y rápidos para adaptarse al tipo de enseñanza que requieren los estudiantes. El viejo método era que tú tenías una idea, la investigabas por 3 o 4 años, luego implementabas un programa y la probabas para verla. En total son 5 años y eso es demasiado tiempo. Ahora no tenemos esa cantidad de tiempo, ni es tan efectivo para nuestro proceso, de modo que la idea es tomar este pensamiento de diseño y trabajar mucho más rápido para obtener soluciones. Rómpela porque tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo antes. Rómpela porque el EdLab tal vez pudo ser un seminario, pero todo lo que nos presentaron y todo lo que nos hicieron y los especialistas que trajeron y el compartir con otros profesores de nuestro país, estábamos rompiendo lo que habitualmente estábamos haciendo y estábamos creando. Innovación para mí es dejar de hacer las cosas como las hacía hasta hoy. Son las ideas que están en mi mente y que las puedo ejecutar. Innovar es crear en beneficio de, en este caso, de mi colegio.